Bien, hermanos, el Señor les bendiga a todos. Quiero leer dos textos con ustedes en esta mañana para aprovechar el tiempo que tenemos por delante. Está en el libro de Gálatas, capítulo 5 y versículo 22 y 23. Gálatas dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a hacer una breve oración. Señor, gracias por tu palabra. Prospérala en nuestras vidas, de tal manera que podamos hacer o ser no solamente oidores, sino también hacedores. Así que gracias por tu palabra. Úsala con la gracia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta porción describe una de las realidades más hermosas que tenemos los cristianos. Y es que describe el fruto del Espíritu. No los frutos, como dicen algunos. El fruto del Espíritu es el uno que se expande en varias manifestaciones. Como ustedes ven aquí, hay varios tópicos que el fruto del Espíritu lleva a cabo en las vidas de los cristianos. Si hay una gran verdad, todo esto que está aquí descrito tiene cumplimiento primero en quien es un cristiano verdadero. Y cuando puntualizo de cristiano verdadero, es porque también, ustedes saben, aparecen algunos que no son verdaderos. Lamentablemente no quisiéramos que fuera así, pero esa es la verdad. Si en el grupo de 12 había uno que no era verdadero, hubieron muchos, no solamente Judas. Cuando uno lee el capítulo 6 de San Juan, uno ve versículo 60 en adelante, que muchos se fueron, eran discípulos del Señor, y Pedro y Juan le dijeron: mira cómo se van. Y ahí fue que el Señor le dijo a ellos: ¿y ustedes quieren irse también? Y entonces ellos dijeron: ¿a dónde vamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que siempre hubieron los que no eran juntos con los que eran. Y entonces estas promesas, o más bien este llamado, está hecho, concebido para aquellos que de verdad han conocido a Cristo como suficiente Salvador. Ahora mire qué interesante. Cuando Dios nos salva en su gracia y misericordia, sin que nosotros hayamos puesto absolutamente nada, Dios entonces nos sella con el Espíritu Santo, nos da su Santo Espíritu, y ese Espíritu produce en nuestras vidas fruto. Fue lo que dijo el Señor, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 15. Él allí habla de que llevemos mucho fruto. Y dijo más, dijo que aquel o aquellos que no llevaran fruto, ¿qué iban a hacer? Serían cortados y echados fuera y quemados. Lo que describe que el creyente está llamado a llevar fruto en su vida. Algo tiene que verse que diferente, porque tiene que cumplirse aquello que dice en el libro de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tiene que verse el nuevo nacimiento en algún rasgo de la vida que demuestre que de verdad hemos creído. Y eso
es algo que tiene que darse en la vida del creyente. Ahora, el fruto del Espíritu no es lo mismo que los dones espirituales, aunque lo da el mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo quien reparte los dones como Él quiere. Capítulo 12 de 1 Corintios, capítulo 12 de Romanos, capítulo 4 de Efesios. Allí encontramos los dones del Espíritu. Pero no son iguales, no es lo mismo. Es decir, esto es para todos los creyentes. El fruto del Espíritu es para todos. Los dones espirituales están repartidos en diferentes manifestaciones o capacidades que Dios en su gracia lo ha dado para que le sirvamos con mejor eficiencia. Por eso está el don de enseñanza, el don de pastor, el don... De paso quiero decir, ¿sabe qué? También soy, por la misericordia de Dios, uno de los ancianos de la iglesia. No todos los ancianos necesariamente, y no se me pongan guapos los compañeros que están aquí, pueden o reciben, mejor dicho, el don de pastor. Hay ancianos que son buenos administradores, pero cuando caen en el trabajo de pastorear, hay ciertas limitaciones. Entonces, porque el ser anciano es una función. Así me apean de aquí ustedes. Pero realmente ser pastor es un don. Es una gracia que Dios da. Entonces, no es el tema los dones, pero se metió eso ahí. Así que mire usted lo interesante que es el asunto de tener en cuenta lo que son los o el fruto del Espíritu. Ahora, qué interesante es que cuando se habla del fruto del Espíritu, ¿con qué comienza? Con el amor. Y uno se pregunta, ¿y por qué Pablo comienza la lista que acabamos de leer con el amor? Hermanos, el amor es la espina dorsal de la vida cristiana. Es la columna que resiste toda la edificación de la vida cristiana. Y lo que somos constructores, sabemos que las columnas son las que sostienen toda la armazón. Pues déjenme decirle que el amor es eso. Y todo lo que continúa después está basado sobre esa verdad. Es decir, sobre la verdad del amor. Por eso, cuando Juan piensa en el creyente, él dice que todo el que nació de Dios, ¿qué hace? Ama. Y el que no ama, no conoce a Dios. Y Juan va más lejos. Juan dice que el que no ama a su hermano, que otra de las manifestaciones del amor, él lo compara con un asesino. Homicida, dice. Un homicida es un asesino. Entonces, miren ustedes lo importante que es este asunto. Y el amor lo necesitamos todos, no solamente para recibirlo, sino también para darlo. Yo no sé, ahorita David aquí estaba tocando el asunto del amor. Yo digo, pero parece que David y yo nos pusimos de acuerdo, porque tocó algunas cosas ahí de las que estoy diciendo. Pero no, es que es así. La vida cristiana está fundada sobre la base del amor. Vuelvo a repetir, porque sin que tengamos el amor de Dios fluyendo de tal manera que podamos amar a los demás, entonces la vida cristiana queda a mitad de camino.
Porque la vida cristiana es amar. Los griegos pensaban, por ejemplo, que no debían amar los filósofos griegos. Porque amar, entendían ellos, era desprenderse de parte de lo que uno es y darle a los demás. Y ellos entendían que no todo el mundo era merecedor de eso y que solamente algunas personas podían ser amadas. La primera parte es verdad. Amar es darse. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo Dios? Dios. Por eso el amor no es un sentimiento. Hay mucha gente confundida con el asunto de amor. El amor lo han metido en tantas cosas que no son. Por ejemplo, se habla de la relación íntima de un hombre y una mujer, de que hicieron el amor. ¿Quién dijo eso? Muchas veces, en caso lo puede ser, pero en otros casos es un pecado lo que están cometiendo. Y no es ninguna manifestación de amor. De manera que la vida cristiana está sustentada en el amor. Y decía hace un momento que no fue de más que Pablo puso esto de primero, para que de ahí comience todo lo restante que él señala como manifestaciones de un nuevo nacimiento y de una persona que de verdad es hija de Dios. El amor es hermoso. Decía que los griegos pensaban de esa manera que acabé de expresarle. Pero el Señor Jesucristo trajo una enseñanza diferente. El Señor dijo: un nuevo mandamiento os doy. ¿Y sabe qué incluyó el mandamiento del Señor? Amar hasta a los enemigos. No es fácil amar a un enemigo. No es fácil. Cuesta. Pero es posible. Yo no sé si alguna vez que he venido aquí he contado que una vez mi papá tenía un enemigo. Y esa gente del campo dominicano, y aquí habemos muchos dominicanos, cuando se desafían y dicen dónde nos encontramos, usted sabe lo que viene. ¿Y sabe qué pasó? Que un día mi esposa y yo, con el hijo de mayor, que estaba pequeño, íbamos por un camino, yo manejando mi camioneta, camino prácticamente natural, cruzando lodo, saltando en piedra, y en el camino me encuentro con el enemigo de mi papá. Y el hombre va con un tremendo saco encima. Y le digo: don José, ponga su saco ahí y vámonos. Y medio tembloroso subió el saco. Y vamos, pero vamos a pasar frente a la casa de mi papá. Yo no he hablado con papá. Y cuando yo confié solamente en que mi papá y yo siempre mantuvimos muy buenas relaciones. Y entonces yo dije: él no se va a lanzar a hacerle una situación difícil a este hombre, viendo lo que llegó conmigo. Cuando llegamos frente a la casa, yo le dije: don José, yo quisiera algo de usted. Y me dijo: ¿qué? Quiero que se quede para que coma con nosotros. Ese hombre cambió, mudó el color y aceptó mi invitación. Y llegamos a la casa. Y papá salió a encontrarme. Y de un momento ve que este hombre viene conmigo. Se dieron la mano. Yo le di un abrazo a mi papá. Y nadie mencionó nada ahí. ¿Qué es lo que quiero decir? Que es difícil tú
hacerle un favor tan siquiera a alguien que quiere matar a tu papá? Muy difícil. Pero, señores, cuando una persona viene a la fe de Cristo, Dios cambia de tal manera que lo que es difícil para una vida normal se hace posible en Dios. Esa es la gran verdad. Todos hemos tenido personas difíciles con quien tratar. Y es fácil amar a quien es fácil. Un día vi a una hermana que dijo: fulano es fácil de amar. Y es verdad que hay gente que son abiertas, que uno llega fácil a ellos. Pero hay otras difíciles, que no son enemigos, pero son difíciles. Hay gente que no recibió nunca amor en su casa. Hay gente que la palabra amor solamente la ha escuchado, pero no la ha experimentado nunca. Gente que han vivido de fracaso en fracaso. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que hemos nacido de nuevo, manifestar lo que es esta parte inicial de lo que es el fruto cristiano: amar. Amar. Hermanos, cuando amamos nos parecemos a Dios, porque Dios es amor y Dios no hace selección en el contexto de que Dios ama a todos los suyos. Y aún el mundo, he oído a veces por ahí que Dios no ama al que no es creyente y estas cosas, pero el hecho de Dios darle todas las cosas y ser misericordioso con el mundo es una manifestación de amor. Es decir, que Dios ama. Y yo diría, si no amar a Dios, entonces tendríamos que transcribir diferente Juan 3:16, porque dice que ama al mundo, que dio a su Hijo. Así que el amor es importantísimo. Y una de las cosas que nosotros necesitamos cada día es amar en un mundo que se hace más duro, más rígido, más difícil. Y a veces nosotros los cristianos no escapamos a eso. Y todos necesitamos el amor. Mire, necesitamos el amor para compartir de una manera llana, sincera. Los pastores necesitan el amor para aconsejar. Lo necesitan. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que si vemos a alguien que falla, nosotros que somos espirituales, debemos, ¿qué hacer? Ayudar a esa persona. ¿Y cómo debemos hacerlo? En mansedumbre, que es una de las cualidades que más se parece al amor. Y entonces, en Proverbio dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ustedes saben que la palabra misericordia se intercambia con la palabra amor. Así que necesitamos que los demás entiendan que nosotros queremos ayudarle. Y para eso necesitamos entonces manifestar el amor. Y cuando nosotros nos damos a entender de que amamos, muchas veces entonces la gente se abre espontáneamente, porque ve que le queremos ayudar. Entonces, mire cuánto valor tiene el amor. Nosotros podríamos aquí en esta mañana hablar toda la mañana. Mire que ahí hay varias cosas que tocar. Pero sobre el amor, y no terminamos porque el amor es inagotable. Lo segundo que habla aquí, y ya con esto voy a cerrar porque son 9 características que tiene ese fruto.
en esta porción que acabamos de leer, es el gozo. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que en un mundo tan difícil como el que nos ha tocado vivir pueda haber gozo? Si lo que más vemos es lágrimas, llantos, heridas. No se me olvida un día, estaba haciendo unas oficinas en Santo Domingo a una compañía. Y en un momento de eso que uno tiene flojo en la construcción, de la oficina me pidieron un favor. Usted nos permite el favor, o nos hace un favor, más bien fue. Y yo le dije que quisiera que nos vaya a hacer una diligencia a tal parte. Y me dieron la dirección y creo que mandaron a alguien conmigo, sí. Abrimos los apartamentos estaban así, uno a la derecha, otro a la izquierda. Abrimos la puerta equivocada. O más bien tocamos y nos abrió la persona que estaba dentro, bañada en lágrimas. Nunca olvido esa imagen. Cuando veo a esta persona, digo, pues yo conozco a esa persona. Era una persona muy famosa de los medios televisivos. Y en ese momento estaba desgarrada, no sé por qué. Inmediatamente nos cerró la puerta, pero la vimos ahí. Ese es el mundo que vivimos hoy. Pero aquí habla de gozo. ¿Cómo puede haber gozo en un mundo tan difícil? Porque el gozo del creyente no depende de la circunstancia, sino del que está sentado en el trono, de aquel que es todopoderoso, para que en medio de las dificultades, aún ahí, podamos tener gozo. Son muchos los casos que me ha tocado ir a casas de hermanos muriendo. Y he visto gozo en todos ellos. Y tú te preguntas, ¿cómo puede una gente que está casi muriendo manifestar gozo? Porque el gozo del creyente viene de Dios mismo, de la relación con su Dios. No es lo mismo alegría momentánea que gozo de Dios. Son dos cosas diferentes. Ayer tarde me invitaron a una casa muy hermosa y una graduación de una joven de aquí de la iglesia. Y de verdad que todos disfrutamos ese momento. Feliz con esta niña que dio un primer salto en su profesión. Y hay que ir, la palabra dice que lloremos con los que lloran, pero que también nos gocemos con los que se gozan. Pero todo esto es momentáneo. Pero no así el gozo que viene de Dios. El gozo que viene de Dios supera todos los obstáculos. Y entonces eso se puede lograr cuando Dios controla una vida. Por eso este fruto tiene que ser un fruto controlado, o que viene cuando el hombre o la mujer se deja controlar, guiar por el Espíritu de Dios. Porque son los frutos es el fruto del Espíritu. Es el Espíritu quien produce eso en nuestras vidas. No son nuestras fuerzas ni nuestras capacidades. Todos nosotros somos miserables delante de Dios, inválidos. Pero Dios en su misericordia nos hace útil. ¿Y se imaginan ustedes lo que Dios hizo? Le confesamos nuestros pecados y Él en su gracia y misericordia nos perdona. Y la tercera persona de la Trinidad viene a morar en el creyente. Efesios 4:30.
1:13. Entonces, desde ahí Dios comienza a hacer un cambio total, que es progresivo, que no se hace en un día. Es verdad eso. Los que tenemos muchos años en la fe lo sabemos, que no es un día, es una lucha constante, pero posible en Dios, porque con Él todo es posible. Hermanos, se acabó el tiempo, pero alguien me hablan por ahí de otro turno, tal vez siga hablando de eso mismo, pero ciertamente, hermanos, lea esto tranquilo en su casa. Esta porción que acabamos de leer cortita, mire, 2 versículos. Y pregúntese ante Dios: ¿estoy yo experimentando el fruto del Espíritu en mi vida? Y mire la lista que está ahí. A ver si lo está experimentando. Si lo está experimentando, gloria a Dios. Porque entonces eso significa que el Señor tiene control de su vida. Y usted está viviendo para gloria de Dios. Si no lo está, entonces hay tiempo de, como hablábamos ahorita, de reflexionar y darse cuenta y comenzar. Y comience por esa manifestación, el amor. Ábrase a lo demás, ofrézcase a lo demás. Lo más glorioso de todo debe ser gastar nuestras vidas para Dios. Y cuando la gastamos para Dios, usted sabe para quién es que lo hacemos. Dios es lo primero, pero es para servicio de los demás. Es glorioso poder servir a otros en nombre de Dios. Y nosotros somos los instrumentos que Dios tiene para ese trabajo. Así que nunca cerremos el corazón para amar. Y estemos listos para ser instrumento de su gloria.